Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Agradecidos a Dios porque nos permite una vez más compartir esta serie de enseñanzas basadas en el libro de Proverbios. Un libro dentro de las Escrituras con mucha sabiduría práctica y donde tenemos que aprender a practicar la sabiduría. El título de la reflexión de hoy es Vara o preservación. Entre los contrastes más fuertes está el de los sabios y los necios. Y Proverbios es el libro que más profundiza en esta diferencia. El proverbista se apresura a aconsejar a su hijo o discípulo para que se haga cada día más sabio y no entre en el camino de los necios. Entre las figuras literarias que hay dentro de la Biblia, que son muchas y muy variadas, hay figuras literarias que son más raras que otras. Y aquí en el Proverbio 14:3, que es el que vamos a ver hoy, está una metáfora que se llama metáfora sinestésica. Metáfora sinestésica. La sinestesia mezcla los sentidos, como por ejemplo tenemos el proverbio que nos ocupa, donde mezcla la vista con el oído y el oído con la boca. Veamos qué dice Proverbio 14:3 para ver las metáforas, ¿no? Dice Proverbios 14:3: de la boca del necio brota la vara de la soberbia, pero los sabios son preservados por sus labios. Allí hay una metáfora sinestésica, porque uno no ve una vara brotar de la boca de un soberbio, pero la soberbia cuando se abre la boca del necio, ¿sí?, se nota por su soberbia brotando como una vara de adentro del tronco mismo. El proverbista usa la metáfora sinestésica para mostrar la boca como una abertura, algo así como una abertura en la tierra de la que brota una vara que, aunque está verde, es solo eso, una vara, pero sus raíces son malas. A ver, profundicemos un poco en el tema. Veamos el término vepi, que en hebreo tiene que ver con una abertura y proviene del hebreo PH, que significa boca. No siempre es la boca como órgano externo humano, sino también puede referirse a la abertura de un saco, de un bolso, de una bolsa. Como por ejemplo vemos este término en Génesis 42:27. Cuando vamos a Génesis 42:27, vamos a ver allí el mismo término que nos habla de una boca. Génesis 42:27 y Génesis 43:12. 42:27 nos dice: 42:27 dice: y ordenó José que llenaran sus sacos de grano y devolviera la plata de cada uno de ellos a su saco, y les dieran provisiones para el camino, y así se hizo. Y ellos cargaron su grano sobre sus asnos y se fue de allí. Pero en el mesón, al abrir uno su saco para dar forraje a su asno, vio que su plata estaba en la boca de su costal o en la boca de su saco. Allí está el mismo término, P como boca. Y lo tenemos también en 43:12. 43:12
nos dice: tomad en vuestras manos el doble de la plata y llevad en vuestra mano la plata de vuelta en vuestros costales, la plata de vuelta en vuestros costales, pues quizás fue un error. Y allí también la palabra fe se encuentra precisamente en esa porción bíblica que dice P, aunque aquí no se nota, pero en el hebreo está precisamente la palabra fe, o boca, la boca del costal. Pero P, o P-A, P-H-A, que también se traduce como boca, se encuentra en forma figurativa o metáfora o metafórica a la tierra abriendo su boca para referirse o para recibir la sangre de Abel cuando Caín lo asesinó. Cuando nosotros vamos a Génesis 4, también vamos a ver ese término allí en el capítulo 4. Dice en el 4:11 nos dice así: pero él dijo: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y ahora eres maldito de esa tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces vemos que esta palabra tiene varios usos, y también lo vemos en Génesis 8:11, más adelante. Encontramos el término Bapia como boca, hablando del pico de la paloma. ¿Sí? Recuerdan el relato donde la paloma, después del diluvio, aparece con una hoja de oliva, aunque algunas traducciones dicen con una aceituna, pero eso no es correcto, porque en realidad vino con una hoja de oliva. Porque inmediatamente, días después del diluvio, comienza a brotar vegetación de la tierra, y no pasaron muchos días hasta que la paloma apareció, y en su pico traía una hoja de oliva. Entonces el término P, que significa boca, se usa también para abertura, como boca, como filo, como dicho, como borde, como porción y otros términos. Vamos ahora al hebreo evil, que significa necio, malvado, tonto. El plural es evilim. Recuerden que todas las palabras que terminan en im, como Elohim o como Jajamim, tienen que ver con el plural de una palabra. Por ejemplo, en Proverbios 10:21, allí tenemos el plural de Evil. 10:21 dice: los labios del justo nutren a muchos, pero los necios, los Evilim, mueren por falta de entendimiento. Ahí tienen, para darles un ejemplo, tienen ahí el plural. Proverbios 14:3 también contiene un interesante término hebreo que es choter, que significa vara, significa también rama o una varilla. Y ahora, acá está lo interesante. Choter se encuentra en Isaías 11:1a, en la parte A. ¿Por qué la parte A? Porque la parte B tiene otro término. Entonces, lo conveniente es, vamos a ver, es Isaías 11.
A ver, veamos qué nos dice. Es muy conocido el pasaje, pero quiero mostrar una diferencia. Allí tenemos la palabra Yoter, que está en Proverbios 14:3, pero también se encuentra en Isaías 11, en la parte A. Si dividimos ese versículo, lo tenemos en parte A y parte B, pero lo que nos interesa a nosotros es la parte A, que dice: pero del tronco de Isaí saldrá un retoño. Esa palabra retoño es la palabra yoter. No confundir con la segunda parte que se encuentra en el mismo versículo, que se traduce vástago. En ese caso la palabra es netzer. Ahora observemos ese versículo para poder darnos una idea de qué nos habla Proverbios 14:3. El versículo completo de Isaías 11:1 dice: pero del tronco de Isaí saldrá un retoño, saldrá una vara, saldrá una varilla, saldrá una rama. Un vástago retoñará de sus raíces. La primera palabra es yoter para retoño, pero la segunda palabra para vástago es netzer. ¿Por qué hace una diferencia cuando las dos cosas, tanto un vástago es una rama como es un retoño? ¿Por qué hace la diferencia? Porque el retoño del tronco, es si el tronco se cortó al ras, el tronco de un árbol se cortó al ras, las ramas, esa ramita o ese retoño, puede salir de el mismo tronco, puede salir pegado al mismo tronco. Pero fíjense que la segunda parte dice: un vástago retoñará de sus raíces, porque una vez que el tronco se cortó al ras o el tronco se pudrió, el netzer o el vástago sale de las raíces y no del tronco, ¿sí? Sale más lejos, sale de cualquier parte de las raíces y quizás tarda mucho tiempo para salir, pero sale más lejos. Entonces hace la diferencia entre el retoño que sale del tronco y el vástago que retoña de las raíces. Por eso hace la diferencia de términos. Entonces, el retoño que sale del tronco se llama yoter. Y ese yoter sale de un tronco, que a su vez ese árbol puede ser bueno o malo, pero ese árbol o ese tronco sale de raíces, puede ser buenas o malas. Entonces, la palabra yoter, que es vara o rama, da la idea de algo pequeño, pero que con el tiempo crece alcanzando grandes dimensiones comparado con el principio. O sea, cuando sale es pequeña, es una pequeña vara, pero luego alcanza grandes dimensiones según la dimensión que sea el árbol o sea un arbusto. No todos los árboles vuelven a brotar si son cortados al ras. Pero cuando nosotros miramos la figura, para completar la idea de la primera parte, seguimos con la palabra soberbia, porque si no tenemos en contexto que está hablando de la vara de la soberbia, vamos a mezclar las cosas. Pero la palabra soberbia, que es traducida del hebreo gabá, que significa también arrogancia, gloria, majestad, ornamento, en Deuteronomio 33:26, por ejemplo, encontramos la palabra que en una parte se traduce como soberbia en Proverbios 14:3, en otra parte se traduce como majestad. Vamos a Deuteronomio 33:26 y vamos a ver que allí está la misma palabra y no está significando soberbia,
Vamos a 33:26. Nos dice así: ninguno hay como el Dios del amado, que cabalga sobre los cielos en su auxilio y en su majestad, allí está la palabra Gabá, sobre las nubes. Y vamos al 29 y dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo que está siendo salvado por Yahvé, tu ayudador, mantiene su escudo sobre ti y su espada será su gloria? La palabra Gabá está de nuevo, fíjense que en su contexto no es lo mismo. Tus enemigos te adularán mientras tú pisoteas su cerviz. Entonces, tenemos, para poder ir entendiendo o completando la idea, la vara en este caso es una figura de la soberbia, brotando de la boca del malvado como una vara, abriéndose camino en la tierra, y cuando sale se manifiesta como un mal árbol, porque sus raíces son malas. Nunca malas raíces darán buenas varas, ni buenos árboles, y por lo tanto tampoco darán buenos frutos. La vara de la soberbia pega fuerte tanto al soberbio como a los que lo rodean. El soberbio piensa que no lo es hasta que los resultados de su soberbia lo alcanzan. La destrucción que produce la insensatez y la soberbia es tan profunda que hogares completos y familias enteras han sucumbido bajo la soberbia. Miremos lo que dice o cómo describe apenitas un poco, lo describe Salmo 10:2. El Salmo 10:2 dice lo siguiente: bajo la soberbia del impío, el pobre es consumido. Bajo la soberbia del impío, el pobre es consumido. Y el proverbista dice: queden presos en las tramas que ellos mismos urdieron. Porque el malo se jacta de lo que su alma ansia, y el avaro maldice y aborrece a Yahvé. ¿Qué pasa? Parece siempre como que los soberbios insensatos, malvados, están ganando. Pero llega un momento en que esa soberbia los alcanza. Y la vara, que si ustedes observan la vara en la Biblia, muchas veces es un elemento que se usa para castigo. E inclusive en la ley mosaica estaba la vara como un elemento para castigo. Cuando ustedes observan y van al final de la Biblia, verán ustedes que el Señor establecerá su reino milenial y gobernará con vara de hierro. Es decir, la vara siempre tiene que ver con castigo, con disciplina. Pero en la boca del soberbio, la vara de su soberbia destruye, no disciplina. Trae destrucción sobre sí mismo y sobre todos los que están alrededor. Porque como dijo alguien, la soberbia es como el mal aliento, ¿sí? Todos se dan cuenta menos el que lo tiene. Hasta el mismo momento en que la soberbia lo alcanza, con los resultados que trae habiendo sembrado su soberbia o habiendo destruido por medio de su soberbia. Miren ustedes, yo quiero repetir esta frase porque es muy probable que si alguien en algún momento escucha esto y puede ver que los resultados de lo que está alrededor de su vida y de los que están alrededor suyo son destructivos, quizás
pueda reflexionar, recapacitar. La vara de la soberbia pega fuerte tanto al soberbio como a los que lo rodean. El soberbio piensa que no lo es hasta que los resultados lo alcanzan. La destrucción que produce la insensatez y la soberbia es tan profunda que hogares completos y familias enteras han sucumbido bajo la soberbia, porque el soberbio, insensato, malvado, aplasta o destruye a los humildes. La segunda parte la segunda parte de Proverbio 14:3 nos habla de la preservación de los labios de los sabios. Miremos esto, la preservación que los labios de los sabios hacen sobre su propia vida y sobre la vida de los demás. Similar a lo anterior, aquí labios se refiere de forma similar a la boca de los necios y sus palabras. Pero en este caso las palabras de los jajamim, es decir, de los sabios, preservan la vida de ellos mismos y de los que la rodean. ¿Por qué esa preservación? Bueno, veamos. La palabra que se usa en el hebreo para labios es la palabra safá. En Génesis 11 se refiere a palabra como idioma o forma de comunicar. Cuando nosotros vamos a Génesis 11, vamos a ver que varias veces se repite esta misma palabra como idioma o lengua. En el 11.1 dice, y toda la tierra era de una sola lengua, safá, y una voz para todos. Vamos al 11.6 y vamos a ver que nos dice lo mismo. Y dijo Adonai, he aquí son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, safá, y este es solo el principio de su obra y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Seguimos aquí en el verso 7, lo tenemos dos veces. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Vamos al verso 9 y encontramos la misma palabra. Por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra. Entonces estamos observando que la misma palabra que se usa allí en Proverbio 14:3 la tenemos también en Génesis 11, también la encontramos en muchas otras partes, ¿no? Porque se traduce también como orilla, como labios, como ribera, idioma, o un margen también se traduce. Proverbios 14:3 nos habla de sabios al hablar, porque en la Biblia hay diferentes sabios. Cuando nosotros notamos esto y comenzamos a investigar esta palabra jajamim, o la palabra jajam, que es la palabra sabio, para un singular, hay diferentes sabios. Están los sabios constructores, como los que construyeron el tabernáculo, sabios marineros, hay orfebres sabios, artesanos. Si nosotros vamos también a Isaías 40:20, vamos a observar también que allí a estos artesanos se los llama sabios, pero tienen un problema. Vamos a ver. 40:20 dice, el tallador escoge un leño que no se pudra y se informa diligentemente cómo construirá su estatua para que no se mueva. Aunque aquí nosotros tenemos la palabra tallador, en el hebreo la palabra es jajam, ¿sí? Es un sabio, ¿sí? Un artesano sabio, pero que es un creador de ídolos. Se lo llama sabio porque es hábil
para la artesanía, como escultor o como forjador o como tallador, pero esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica, como lo dice Jacobo. Entonces el sabio aquí, o la palabra jajam aquí, está usada, el término hebreo jajamín, sabios, no siempre es positivo a los ojos de Dios. No siempre es positivo a los ojos de Dios. Por eso es necesario ver qué tipo de sabios es según su contexto. En el caso de los sabios de Proverbios 14:3, son los que por el lenguaje, las palabras y las expresiones que usan, preservan la correcta comunicación con los demás y se preservan a ellos mismos. Cuando vamos a Proverbios 15:2 es confirmado este pensamiento. Por ejemplo, Proverbios 15:2 dice: la lengua de los sabios destila ciencia, la boca de los necios profiere sandeces. También Proverbios 15:7: los labios de los sabios esparcen ciencia, no así el corazón de los necios. ¿Ven cómo se conectan los proverbios para mostrarnos de una forma u otra y desde distintas perspectivas la misma idea? Para terminar esta reflexión, podemos decir que Proverbios 14:3 y Proverbios 14:2 están estrechamente ligados, pues los labios de los sabios son preservados porque la fuente o las raíces son buenas, porque el sabio y recto teme a Yahvé. Pero de la boca del necio brota la vara de la soberbia, porque desprecia la corrección que solo la palabra de Dios puede hacer en su vida. Leo para terminar los dos proverbios. Aunque les dije que la sección de Proverbios 14 comenzaba con un proverbio que habla de la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Y les dije que puede ser fácilmente aplicado a la mujer en todo el libro, en todo el capítulo de Proverbios, o todo el capítulo de Proverbios 14. Pero si leemos 14:2 y 14:3 juntos y los hilvanamos, vemos que dice exactamente lo mismo. El que anda en su rectitud teme a Yahvé, pero el de caminos torcidos lo desprecia. De la boca del necio brota la vara de la soberbia, pero los sabios son preservados por sus labios. ¿Por qué? Porque uno desprecia a Dios y el otro teme, ama a Dios. Y así podemos seguir con todos los proverbios y siempre vamos a encontrar una conexión en todo el libro de Proverbios con un proverbio y otro. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión, orando, por supuesto, como siempre, para que Dios nos ayude a ser sabios y nos ayude realmente a crecer, a madurar en esta preciosa fe que está siendo probada como el oro en un horno de fuego. Que Dios nos ayude a todos a adquirir cada día mayor sabiduría. Señor, estoy ante tu dulce presencia, muy agradecido, Dios mío, porque me has dado la oportunidad de presentar estas palabras, de reflexionar sobre este proverbio, Señor, y me has ayudado, Dios mío, para exponerlo de manera que pueda ser mejor comprendido. Ayúdanos a avanzar en este libro de Proverbios para que nuestra vida sea edificada cada día más. Ayúdanos a descubrir las verdades profundas que las Escrituras tienen para que podamos ser profundamente edificados. Hasta el día en que vos vengas a buscarnos. Te amamos, te adoramos
y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza porque solo vos te la mereces, Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.